El día de hoy, viernes 27 de enero, mi nombre es Tatiana Gualichico y nos encontramos con Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito. Jessica Jaramillo Yaguachi aspira a ser la primera alcaldesa en la historia de Quito. En los comicios del 2023 participa como candidata del Movimiento Ciudadano Independiente Lista 70. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador y fue en ese tiempo de estudio en el que se dedicó a la dirigencia estudiantil a través del movimiento que formó con varios compañeros que se llamó Reivindicación Estudiantil. Incluso llegó a ser candidata a la presidencia de la Asociación de la Escuela de Derecho. El derecho no es su único título profesional. Jaramillo también es magíster en Derecho con mención en Contratación Pública y Modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es máster en Estudios Políticos aplicados por el Instituto Ortega y Gasset. Es especialista superior en Contratación Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar. En el sector público, Jaramillo fue directora jurídica del Ministerio del Interior entre 2010 y 2011. También se desempeñó como asesora jurídica del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IS. Y fue consultora del municipio de Quito en 2012. Además, en 2013 fue coordinadora general de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Además, fue protagonista en el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda Machado en el 2021. Por otro lado, en 2015 creó la Fundación Jessica Jaramillo contra la Violencia de Género. Con este preámbulo abordaremos los principales ejes de campaña y sus propuestas. Bienvenida, candidata Jessica Jaramillo. Muchísimas gracias, es para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes, los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Muy bien, para empezar, brevemente podría explicarnos cuáles son sus principales propuestas de campaña. Bueno, realmente el plan de trabajo que hemos organizado y armado se lo hizo desde octubre del 2021 con 55 mesas territoriales, 4 grandes foros técnicos en donde recogimos precisamente la propuesta de la gente, ¿no? Lo primero que hay que hablar es de un municipio desconcentrado con 4 grandes zonas de desarrollo, el sur de Quito, el centro norte, Calderón, que es prácticamente una nueva ciudad, y todo el polo de desarrollo de los valles, que es Tumbaco, Cumbaya y obviamente Conocoto, que también hay que darle mucha fuerza, ¿no? Así que esos 4 grandes polos de desarrollo para mí son esenciales en cuanto a integrar la ciudad con un municipio mayor y municipios menores, como puede ser Calderón, para que la gente pueda tener obras y servicios de manera rápida. Hay que integrar la ciudad con este concepto que nosotros llamamos la democratización del transporte público, haciendo del Metro de Quito la columna vertebral del sistema, y siendo la columna vertebral del sistema tendríamos que hacer todo un rediseño de rutas y frecuencias, no solamente del norte a sur, sino de oriente a occidente, que podamos tener un solo pasaje, que te subas en Guamaní, que puedas llegar hasta Marianitas y que podamos interconectar toda la ciudad. Para las personas que tienen lamentablemente una condición económica compleja, $450 como salario básico, vamos a pedir y vamos a proponer una tarifa social para que no gasten más allá de 65, 70 o $70 al mes, porque la persona que gana esa cantidad tiene derecho a educarse, alimentarse y curarse, además de transportarse. Así que esta va a ser una ciudad en donde prioricemos el ser humano, el cuidado del ser humano. Yo soy mamá de una guagua hermosa de 5 años de edad y creo que hay que construir de esta ciudad de Quito como una ciudad para los niños, con espacios para ellos, con espacios, parques, pistas de patinaje, centros culturales para que vayan a aprender, incentivar desde la educación municipal el libro leído, las tareas, los concursos de actuación, de poesía, de literatura, porque necesitamos levantar en Quito esta gran industria cultural, al menos que yo, que soy también un poquito artista ahí, pero súper solo para la familia, también creo que sería importante no hablar de teatro, hablar de funciones abiertas entre las 8 y 9 de la noche, de tener transporte público para quien trabaja en estos espacios o para quien trabaja también a esas horas, y poder tener un búho, un transporte búho, es decir, que hagan la misma ruta del metro, pero desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Por lo tanto, me parece que convertir a esta ciudad en una ciudad que cuide a su gente es la tarea de Jessica Jaramillo. Muy bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas y la primera va dirigida al eje de la seguridad social. Los índices de delincuencia en la ciudad de Quito van en aumento.
Dentro de las cifras del ECU 911, en la ciudad se realizan 46 llamadas de emergencia por violencia y robos. Ante esta situación, ¿qué acciones o medidas se llevarán a cabo para mejorar el sistema de seguridad de la ciudad? ¿Cuáles zonas son las principales que se deben priorizar o ejecutar acciones de manera prioritaria? Mira, hay que tener dos grandes entendimientos. El primero es que el encargado de la seguridad es el gobierno nacional. Lamentablemente el gobierno de Guillermo Lasso ha sido nefasto, no solamente corrupto, y ya lo estamos viendo, sino que ha sido nefasto para el país y para la ciudad de Quito. Vamos a exigirle que tengamos más policías, más equipamiento, mejores condiciones, que destine un plan de seguridad específico para la ciudad de Quito. Pero mi competencia como municipio es prevenir el delito y la violencia, y aquí tenemos otras dos aristas. El delito en el espacio público, el acoso en el transporte público. Vamos a tener el transporte exclusivo para mujeres en Quito, como ya lo tiene Japón, Guatemala, México, y lo vamos a tener también en Ecuador, como una forma de educar para que a las mujeres que estamos en el transporte público no nos toquen, no nos manoseen y no nos acosen. Y luego creo que es importante decirte que vamos a trabajar en la prevención de la violencia intrafamiliar. El 60% de las llamadas al ECU 911 de fin de semana son por violencia intrafamiliar en la ciudad de Quito. Reducir esos niveles significa tener políticas, planes, programas, proyectos con inversión pública que pueda trabajar el tema de salud mental, trastornos no tratados, que es además la segunda gran pandemia. Luego, fortalecer los centros de equidad y justicia. Junto a Conquito, hacer lo posible porque las mujeres tengan microcréditos para salir de la dependencia económica, pero también para salir de la dependencia afectiva, que es muy difícil. Y para ello vamos a tener centros de equidad y justicia, estos centros que ya existen en el municipio, pero que están desmantelados. Vamos a fortalecerlos, a las juntas de protección de derechos también, para poder tener medidas administrativas de protección de manera urgente, para tener medidas administrativas de protección en favor de nuestros niños de manera urgente, y también para que nuestras mujeres tengan una terapia psicológica. Yo soy sobreviviente de violencia y este es uno de mis compromisos de vida con las mujeres, las niñas y los niños de este país y de esta ciudad. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que seamos libres, que seamos mujeres libres, y para cuidar a las mujeres libres de esta ciudad tenemos que establecer políticas que nos ayuden tanto en el plano psicológico como en el plano jurídico. Eso lo vamos a trabajar y esa es gran parte de mi compromiso, el compromiso que tengo con esta ciudad. Muy bien, y continuando con este tema, la inseguridad para las mujeres, niñas, niños es alarmante, principalmente en Ecuador y en la ciudad. Se contabilizan feminicidios y muertes violentas cada 28 horas. ¿Qué propone para brindar asistencia en casos de violencia? ¿Qué acción se tomará para erradicar el acoso y principalmente en casos de violación, una denuncia ante el Estado que sea escuchada y puesta en acción? Mira, yo quiero contarle a la gente que yo soy víctima de un secuestro con violencia física, psicológica y sexual. Mi caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, probablemente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dios quiera que así sea, para que podamos tener las mujeres por parte del Estado la obligación de que nos cuiden y que nuestros procesos judiciales sean atendidos de manera urgente e inmediata. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que la Fiscalía vaya a tener más autonomía con la consulta popular, y por eso le digo no a esa pregunta en la consulta popular. Porque si la Fiscalía tiene más autonomía, nadie los va a controlar. Y los fiscales pueden dejar libres a violadores, sobre todo cuando les pagan un poquito más. Y no hay que hacernos los tontos, eso pasa en nuestro país. Así que yo le voy al no en esa pregunta en la consulta. Pero creo que es importante decirle a la gente que en mi administración vamos a cuidar de nuestros niños. Vamos a tener educación en no violencia con políticas intersectoriales, es decir, en educación, en salud, en todos los espacios del municipio, políticas intersectoriales de prevención de violencia. Pero educar es lo más importante. Y para eso vamos a incidir en la malla curricular de nuestras instituciones educativas municipales y le vamos a proponer al gobierno central una malla curricular que le permita mejorar este entendimiento entre hombres y mujeres y tratar los casos de violencia. Prevenir la violencia no es fácil, se requiere del trabajo de todos. Y ahí vamos a trabajar con la cooperación internacional, como yo lo he venido haciendo desde hace algunos años, en enseñar a la gente a dialogar y a tratarnos de mejor manera entre todos y todas. Muy bien, claro, el punto que acaba de tomar en cuenta es muy importante.
nosotros como desde nuestra formación como seres humanos, desde la escuela, la academia, es un poco difícil estos espacios que nos enseñan a nosotros el respetarnos mutuamente y sobre todo estos temas de la perspectiva de género son muy difíciles y casi no se abordan. Sería muy buena su propuesta de implementar una materia en la malla curricular para que todos los niños y niñas y adolescentes crezcan con una formación de respeto y un cuidado mutuo entre todos como comunidad. Para continuar, en el debate realizado del 15 de enero, comentó la creación de una defensoría de violencia en el contexto de erradicar la violencia de género. ¿Cuál será el plan a desarrollar de crearse la defensoría de violencia? ¿Cuáles serán los beneficios que la ciudadanía encontrará en esta? La Defensoría de Víctimas va a ser un espacio en donde atendamos a mujeres que hayan sido acosadas, abusadas y en donde demos contención rápida emocional. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y esto pasa mucho por las reformas que hay que hacer en el ámbito judicial. Lo que pasa actualmente es que va en el mismo patrullero la persona violentada y el agresor, cuando lo que más necesitamos es un proceso de contención emocional a una víctima de acoso, que va a haber en cada espacio el transporte público para que haya una contención inmediata, y psicólogos dentro de nuestros espacios de centros de equidad y justicia para que los psicólogos puedan atenderlas, y también abogados para que puedan patrocinar sus defensas gratuitamente, porque lo que más necesitamos las víctimas es apoyo. Muchas de las veces, y te digo yo siendo sobreviviente de violencia, muchísimas de las veces las víctimas no denuncian inmediato. Les da miedo, les da pena, les da vergüenza porque nos sentimos mal. Creemos que es nuestra culpa cuando no lo es. Pero tenemos que empoderarla primero a esta mujer y a esta persona, porque también pueden ser hombres, también pueden ser niños, niñas. Tenemos que darles esta contención, empoderarlos e inmediatamente poder decir esto es lo que hay que hacer para el proceso judicial. Pero si alguien llegas como ahora, llegas a la fiscalía y te dicen ya rápido, la versión y todas estas cosas, cuando no se pide versión a las víctimas, sino testimonio anticipado, entonces lo que hace el sistema es como de bloquearte para que tú no puedas denunciar. Para eso va a ser el acompañamiento de la Defensoría de Víctimas y obviamente el buen trato que hay que tener con ellas. Claro, y continuando en esta línea, considerando que su fuerte también es la perspectiva de género desde su experiencia, continuamos con esta misma temática. De igual manera, en el debate manifestó ayudar a sanar heridas a mujeres que han sufrido violencia. ¿Trabajará con la intervención de su fundación Jessica Jaramillo o lo hará de manera autónoma como municipio de Quito? Es muy diferente la fundación y obviamente el municipio. Cuando asuma la alcaldía, obviamente no voy a poder manejar mi fundación, pero va a seguir funcionando desde otros espacios, con la cooperación, sin ninguna relación con el municipio de Quito, porque hay que ser muy honestos y transparentes en estos temas. Pero te diría que el municipio va a ser el espacio desde donde logremos cuidar a los seres humanos, a hombres y mujeres que hacen parte de esta ciudad. Las ciudades las hacemos los seres humanos y obviamente somos nosotros los que necesitamos la atención municipal. Muy bien, dentro del eje de la movilidad, la medida de restricción vehicular pico y placa mantiene quejas sobre la desigualdad de circulación, incluyendo que determinados vehículos que brindan servicios de transporte como los taxis se ven afectados por esta medida, porque es un día menos de labor. Entonces, dentro de su propuesta y si llegase a la alcaldía, ¿mantendrá el sistema de pico y placa o qué medida alternativa se implementará? Lo que hay que hacer es, como política ya integral y estructural, es tener la certeza de que lo único que puede cambiar la movilidad en las ciudades, lo han hecho ya grandes ciudades del mundo, es fortalecer el transporte público. Eso no significa que no vamos a mejorar la movilidad porque necesitamos vías de acceso. Quito es algo así grande, las vías se han desarrollado a este lado, pero realmente hoy Quito ya es una T grande que llega hasta Tababela, entonces necesitamos tener vías hacia las parroquias rurales, la interconexión que se requiere obviamente, y hacer esto que nosotros llamamos la ciudad de los 30 minutos, que es una cosa maravillosa, salida de un proyecto que lo hizo Anne Hidalgo en París, la alcaldesa de París, que es una socialdemócrata igual que yo. Y ella decía, convirtamos a París en la ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo lo podemos hacer? Desconcentrando las ciudades, que no tengamos un hipercentro, sino que tengamos estos 4 grandes centros de desarrollo, que tú no necesites salir de tu casa
para hacer un trámite en el municipio lo hagas por internet, que no necesites salir de tu casa a arreglar el problema en catastros porque tengas en la administración zonal o en el municipio menor esto, ¿no? Es decir, necesitamos varias cosas allí que pueden funcionar bastante bien y que logremos consolidar a Quito en la ciudad de los 30 minutos, pasando por esta columna vertebral que es el metro y este rediseño de rutas y frecuencias, las vías de acceso desde el Trébol hasta el sector de la autopista General Rumiñahui, la vía de salida desde el Estadio Olímpico hacia la Simón Bolívar, que son vías de desfogue, los grandes teleféricos que hay que hacer. Hay que pensar en quienes viven en la Pizulí, en la Roldós, para que tomen un teleférico y puedan bajar desde esos sectores e interconectarse con el metro de Quito. Y luego también algo que está pendiente, que nadie lo ha ejecutado, es un teleférico para las zonas altas de la lucha de los pobres, también para quienes viven en los espacios altos y para quienes están en la Mena 2, en el sur de Quito, hacia el camino hacia Yoano. Entonces, La Paz funciona así, le va muy bien, hay otras ciudades que funcionan así y creo que gran parte de esta dedicación que le hemos tenido a la ciudad de Quito tiene que ser, desde mi punto de vista, puesto este conocimiento en las agendas de la ciudad para que podamos construir una ciudad diferente. Continuando con esto que ha dicho, el teleférico, ¿cuál sería el presupuesto destinado? ¿En qué tiempo se plantea gestionar el proyecto? ¿Mediano, largo o corto plazo? A ver, existe un estudio técnico ya realizado para el metroférico que es desde La Carolina hasta Tumbaco, Cumbaya. Estas son obras de gran infraestructura, por lo tanto no se pueden hacer solamente con el recurso del municipio. Tiene que hacerse una alianza público-privada que nos permita tener tanto el porcentaje de inversión del municipio como el porcentaje de inversión de la empresa pública-privada. A lo mejor estos son proyectos que nos pueden costar más de 2.000 millones de dólares, si es que pensamos en la integralidad, incluido, por ejemplo, solamente la autopista de salida desde el Arbolito hacia el sector de la autopista General Rumiñahui nos cuesta 1.300 millones de dólares. Es decir, son proyectos altos, pero que se necesita sentar las bases para que en unos 4 o 5 años tengamos listo un sistema de movilidad completamente interconectado. Decirles que se va a hacer de la noche a la mañana no se puede, porque no es verdad y yo no puedo mentirle a la gente. Entonces hay que decir las cosas como son. Primero tenemos que establecer los estudios técnicos, los que ya están hechos, avanzar, y los que no se han hecho, pues empezarlos a hacer. Muy bien. Retomando el debate de enero del 15 de enero, perdón, la candidata Luisa Maldonado interpeló con usted con una pregunta, la cual dice: ¿cree que es un buen mecanismo despedir funcionarios públicos? A lo que usted mencionó un plan de carrera para funcionarios municipales. ¿En qué consta el plan de carrera? Qué bueno que me hayan sacado esa pregunta, porque hay mucha gente que no estuvo pendiente de las propuestas que hicimos. Pero sí, yo planteé un plan de carrera para los municipales, porque mira, los maestros tienen una estructura que les permite, se capacitan y pueden ganar un poquito más y estar en mejores condiciones en su trabajo o ascender puestos como direcciones, entre otras, ¿no? Los militares, los policías lo tienen. Los municipales no lo tienen y es muy preocupante que una persona con maestría, que a lo mejor entró cuando era estudiante y ganó $800 y se graduó, hizo la maestría, hizo una especialización, conoce mucho más el municipio, no pueda tener un escalafón. Y tiene que, lamentablemente, está condenado a jubilarse con $800. No, para mejorar nuestro personal municipal tenemos que darle un escalafón, incluso como incentivo para que se formen y se preparen. Eso sí, los buenos funcionarios se quedarán. A los malos hay que sacarles a través de sumarios administrativos, que obviamente vaya corrigiendo las faltas que hay en la administración. Y luego a los pipones hay que sacarlos del municipio. Hay mucha gente que llega, timbra y se va. Y eso tampoco lo podemos hacer. Muchos han sido familiares de concejales, parientes de políticos. No. Eso tiene que acabarse en la administración municipal. El municipio y la política, para mí, solo sirve para 2 cosas: cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso es a eso es a lo único que nos vamos a dedicar. Y lo que sí le pido a la gente: piense bien. Hoy es un momento importante, usted puede cambiar la vida de todos con su voto. No le votemos al señor Jorge Yunda. Imagínese usted que en lugar de ponernos atención a los ciudadanos en el municipio,
vuelva a hacer exactamente lo mismo que hizo anteriormente. Ya les dimos chance, tuvo 3 años, no hizo nada, nunca construyó los albergues de perritos que nos ofreció, nunca llegó a la Universidad del Sur que nos ofreció. ¿Sabe qué llegó? La corrupción, instalada en EMAPS, EMOP, en todo el municipio de Quito. Entonces, jubilemos a los corruptos, digámosles gracias, no más, y votemos todo por la lista 70. Muchas gracias. Continuando con el tema de la economía, en esta situación pospandémica, muchas de las personas han perdido sus fuentes de trabajo y de una manera u otra para recuperar sus recursos y tener fuentes de trabajo han recurrido a los emprendimientos. Para los emprendedores, ¿cuál va a ser su espacio? ¿Van a tener alguna especie de beneficio, alguna especie de financiamiento para sus proyectos? Mire, los emprendedores, yo diría, son el corazón de la ciudad, porque cuando yo estudiaba, nuestros papás y a lo mejor a mi generación, que tampoco es que soy tan mayor, no, soy la más joven de la papeleta, pero a nosotros nos enseñaron siempre cómo a ser empleados, a que te gradúas y buscas dónde trabajar para que alguien te emplee, en lugar de tener una idea de vamos a emprender. Y bueno, en eso mi hermano y yo hemos sido como pioneros, porque en mi familia somos los únicos a los que no queremos que nadie nos mande, más o menos. Entonces no nos gusta tener jefes y somos emprendedores. Yo tengo mi oficina, él tiene su mecánica. Entonces lo que tenemos que hacer como municipio es darte facilidades. Si tú te quieres poner una tienda, que inviertas en la tienda, no que inviertas en pagar patente, pagar LUAE, pagar... que a los 6 meses, en donde ya esté tu tienda estabilizada, ahora sí el municipio le diga, mira, necesitamos que pagues esto, esto y lo otro. Ok, pero después de 6 meses, con un periodo de gracia. Y luego, que si tú empleas a una mujer cabeza de familia o empleas a un joven sin experiencia, puedas tener exenciones tributarias. ¿Para qué? Para lograr tener la experiencia que los jóvenes necesitan. A mí también me pasó cuando era joven, no tenía experiencia. Y me decían, sí, pero necesitamos al menos 1 año de experiencia como abogada. Yo decía, sí, pero estoy preparada y nadie te quiere dar experiencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que en todas las obras públicas del municipio de Quito logres poner un componente que es muy importante, y es que si es que yo contrato como municipio una obra pública, en el equipo técnico de la contratación pública del otro lado, tiene que estar al menos un joven graduado o preparado para que haga ese trabajo. Al menos uno. Con eso puedes ya darle la experiencia que necesita. Así que tenemos que trabajar mucho en eso, tenemos que poner todas nuestras buenas ideas para salir adelante, y yo sé que esta ciudad ya dejó de ser una ciudad burocrática. Esta ciudad tiene que ser una ciudad productiva, emprendedora. Ahora tienes mucho, y Quito tiene, en las cifras productivas, Quito tiene mucho componente, temas digitales, electrónicos, desarrollador de software. Hay muchas empresas que tienen ese tipo aquí en Quito y somos pioneras en aquello. Entonces, vamos hacia ese desarrollo que queremos. Para ir terminando, usted al inicio nos comentaba que el retomar el espacio público va a ser primordial dentro de una agenda cultural. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo o qué actividades se van a realizar dentro del espacio público para que la ciudadanía retome estos espacios y se apropie de ellos? Volver a tener espacios públicos para los ciudadanos es esencial. Que los gestores culturales, al menos los artistas de calle, puedan ejercerlo sin ningún problema. Que no haya una policía metropolitana ni un agente de control que te vaya a decir no puedes estar aquí. No, al contrario. ¿Para que ese espacio esté lleno de delincuentes? Preferible es que estén nuestros artistas, nuestros jóvenes. Mira, yo estuve el otro día en un evento de freestyle en La Carolina y me encantó porque además ahí canté también mis coplas. Y estaba lindo. Pero qué bonito tener un montón de gente en el parque, en el espacio público, en lugar de que esté abandonado. Así que esa va a ser la primera de las tareas que tengo, que eso se hace con una resolución de consejo o una resolución de alcaldía. Pero además de eso, creo que hay que tener políticas para levantar la industria cultural. Tenemos una cultura en el centro histórico maravillosa, digna de admirar. ¿Y por qué no podemos hacer 3 tipos de turismo? Un turismo cultural, un turismo de alto nivel, que vengan y se casen en las iglesias sin esconder nuestra pobreza, porque eso no es posible, pero también un turismo de clase media y de clase mochilera.
A quien le guste que pueda venir aquí y meterse en la sala capitular de San Agustín, que es una maravilla y que puedes irte hasta debajo obviamente en lo que está ahí como vestigios de nuestra independencia, ¿no es cierto? Y por qué no que ese mismo turista pueda irse por las 33 parroquias rurales probando gastronomía, riqueza cultural de sus fiestas, de sus danzas, de todo lo que es nuestras parroquias rurales, terminen en San Antonio de Pichincha y luego vayan hacia la mitad del mundo y luego ahí sí que puedan tomar el avión para irse a las Galápagos. ¿Qué te parece? Mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que apostarle a la ciudad. Yo tengo mucha fe en que hoy los quiteños no se van a equivocar, porque si nos equivocamos hoy y elegimos a los que ya nos robaron, bueno, tendremos que asumir el costo de eso. Muy bien, agradecemos por su espacio, por la apertura. Aquí nos encontramos en los laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana y también agradecerle de parte del medio digital Ponte 11 Radio. Le agradecemos su presencia y para terminar, ¿qué le dice a la ciudadanía? Bueno, aquí, últimas palabras. Aquí hay una mujer joven, valiente, que luchó contra la corrupción y logramos y lideré la remoción por primera vez de un alcalde y lo hicimos las mujeres de Iñeque, pero no es solamente eso. Aquí hay un proyecto de ciudad y si quieres una ciudad diferente, vota diferente. Es lo único que pedimos. Todo 70 porque vamos a tener una ciudad con rostro de mujer. Muchas gracias, candidata Jessica Jaramillo. Muchas gracias por la apertura y esperamos y auguramos éxitos en lo que resta de la campaña y en las siguientes elecciones seccionales. Muchas gracias también.